Algunos dicen que incluso los peores niños merecen una segunda oportunidad, pero estos crímenes son tan monstruosos que la libertad parece imposible. Desde los delitos más atroces cometidos por menores en Estados Unidos, hasta el caso más perturbador de 2025, en este video descubriremos quiénes son y por qué sus historias los perseguirán por mucho tiempo. Número 4. Curtis Jones. A finales de los 90, Curtis Jones en Cocoa Beach, Florida, parecía un pueblo común y corriente, pero en una sola casa, Curtis Jones y su hermana Catherine crecieron aterrorizados. Tras puertas cerradas, sufrieron años de presuntos abusos a manos de un familiar. Cuando suplicaron protección, su padre y su novia, Sonia Spaitz, ignoraron sus llantos. Durante años, el tormento continuó sin piedad, y los niños aprendieron rápidamente que nadie los salvaría. A principios de 1999, Curtis, de 12 años, y Catherine, de 13, finalmente decidieron poner fin a su tormento, y en sus jóvenes mentes solo había una manera de terminar con él. El 5 de enero de 1999, los hermanos crearon un plan que cambiaría sus vidas para siempre. Esa noche, encontraron la pistola semiautomática de 9 milímetros de su padre sin asegurar en la casa. Su objetivo era escalofriantemente claro: quitarle la vida al familiar que los había abusado, a su padre que les había fallado, y a Sonia Spaitz, quien creían que les había dado la espalda a su sufrimiento. Alrededor de las 10:30 de esa noche, Sonia, de 36 años, dormía en su habitación cuando Curtis entró con la pistola temblando en las manos. La levantó y apretó el gatillo 3 veces. El primer disparo le atravesó el pecho, el segundo le atravesó el abdomen y el tercero le impactó la cabeza. El suave zumbido del ventilador de una habitación fue reemplazado por el ensordecedor estallido de disparos. Los vecinos lo oyeron, pero en ese momento nadie acudió. Sonia Spaitz falleció instantáneamente. El disparo en la cabeza la quitó antes de que pudiera despertar. Al comprender la realidad de lo que habían hecho, Curtis y Catherine dejaron caer el arma al suelo y abandonaron el resto de su plan. Su padre y el abusador seguían vivos, pero el miedo les había quitado las ganas de continuar. Huyeron de la casa, dejando atrás sus pertenencias, y se escondieron en un parque cercano. Pasaron horas agazapados en las sombras, sin saber qué sucedería después. Pero su huida fue breve. Alrededor de las 12:30 de la medianoche, un vecino los vio y llamó a la policía. Los agentes llegaron rápidamente y arrestaron a ambos niños sin resistencia. En menos de 2 horas, la historia que había permanecido en silencio durante años saltó a los titulares. El caso conmocionó a Florida. 2 niños que habían sufrido abuso y abandono durante años ahora estaban acusados de asesinato. En el tribunal de menores, su edad los libró de ser condenados como adultos, pero el delito era demasiado grave como para pasarlo por alto. El 15 de marzo de 1999, Curtis y Catherine se declararon culpables de asesinato en segundo grado. Los informes psiquiátricos detallaron el abuso que sufrieron, pero aún así el juez les impuso severas penas. Curtis fue condenado a 18 años en un centro de detención juvenil de máxima seguridad en Okeechobee Bay, mientras que Catherine a 15. La prisión se convirtió en su nueva realidad. Curtis recibió terapia y educación obligatorias, aprendiendo a sobrevivir tras muros diseñados para contenerlo. Catherine participó en programas que premiaban la buena conducta. Fue liberada por primera vez el 10 de junio de 2012, a los 26 años. Curtis salió libre más tarde, el 5 de enero de 2017, día de su cumpleaños 30, la misma fecha 18 años antes en que había apretado el gatillo. Por un tiempo, pareció que Curtis finalmente podría empezar de nuevo, pero su libertad se desmoronó. El 18 de noviembre de 2020, fue capturado en un operativo encubierto en Cocoa Beach. Acusado de vender una sustancia controlada, los cargos fueron graves: posesión con intención de distribuir y tráfico. El 14 de febrero de 2021, fue sentenciado a 10 años más en el sistema penitenciario estatal de Florida. El ciclo se había cerrado. El niño, antes visto como víctima de abuso, se había convertido de nuevo en un hombre atrapado, esta vez no por su familia, sino por sus propias decisiones. Su regreso a prisión dejó a muchos preguntándose si el sistema le había fallado. ¿Acaso sus 18 años en prisión lo habían preparado realmente para la vida en el exterior, o el trauma de su infancia le había dejado heridas que el tiempo en prisión jamás pudo sanar? Ahora, en 2025, Curtis tiene 38 años y cumple su condena en Florida. Si cumple su condena, podría volver a quedar en libertad entre los 20 y los 30 años. Las acciones de Curtis se debieron a años de abuso,
Pero ¿qué ocurre cuando un niño deja sin vida con cero motivos, arrebatando vidas como si fuera un juego? Número 3. Craig Price. Con tan solo 13 años, Craig Price cometió un crimen que conmocionaría para siempre a su pequeña comunidad. La noche del 27 de julio de 1987, en Warwick, Rhode Island, irrumpió en una casa a solo 2 casas de la suya. Dentro, encontró un cuchillo de cocina y lo usó para apuñalar a Rebecca Spencer, de 27 años, 50 veces, quitándole la vida en un violento frenesí. Pero los detectives no se lo creyeron, pues señalaron que entró en la casa con un cuchillo pequeño. Price afirma que Joan Hatton se despertó y lo vio en la cocina. 2 años después, la violencia regresó. A los 15 años, Price entró en la casa de sus vecinos, la familia Hatton, el 1 de septiembre de 1999. Bajo los efectos de la marihuana y el LSD, atacó a Joan Hatton, de 39 años, apuñalándola 57 veces. Su hija de 10 años, Jennifer, presenció la brutal agresión e intentó intervenir, pero ella también fue apuñalada 62 veces. La menor, Melissa, de 7 años, también vio con horror cómo Price le aplastaba el cráneo y la apuñalaba 30 veces. La ferocidad del ataque destrozó los mangos de los cuchillos, dejando hojas incrustadas en las víctimas, incluyendo una clavada en el cuello de Jennifer. Al ser interrogado, Price confesó sin remordimientos. Afirmó que años de racismo, que según él comenzaron en su infancia cuando adultos blancos supuestamente lo insultaron e incluso intentaron atropellarlo, alimentaron su ira y su deseo de venganza. Su explicación no tranquilizó a nadie. Incluso en prisión, la agresividad de Price no disminuyó. Trasladado de las instituciones correccionales para adultos de Cranston, Rhode Island, a Florida en 2004 debido a su comportamiento violento, continuó enfrentándose con las autoridades y los reclusos. En marzo de 2009, se le denegó la libertad condicional, con fecha de liberación fijada para mayo de 2020. Apenas unos meses después, en julio de 2009, atacó a otro recluso durante una pelea en una prisión de Florida, utilizando una navaja casera para apuñalar a un funcionario de prisiones en el dedo mientras los guardias intervenían. Este incidente provocó su traslado a una prisión de mayor seguridad. La violencia lo siguió nuevamente en 2017 en la institución correccional de Subanee, donde apuñaló a su compañero de prisión Joshua Davis con un cuchillo casero de 5 pulgadas. Por esta agresión, Price recibió una condena adicional de 25 años el 18 de enero de 2019, lo que alejó aún más cualquier posibilidad de liberación. Si bien el crimen de Craig surgió de un profundo odio, el siguiente niño simplemente aterrorizó a la gente por diversión. Número 2. Nathaniel Abraham. Criar a un hijo en Pontiac, Michigan, durante las dificultades económicas de la década de 1990 nunca fue fácil. Para la madre soltera de Nathaniel Abraham, sobrevivir significó superar las dificultades mientras intentaba mantener unida a su familia. Sin un padre en casa y con poca orientación, Nathaniel pasó su infancia prácticamente sin estructura y con aún menos apoyo. A los 11 años, la policía ya sabía su nombre. Faltaba a la escuela, robaba objetos pequeños y vagaba por las calles, donde las pandillas controlaban las esquinas. Los problemas lo perseguían de cerca, y con cada paso en falso, la línea entre la infancia y la delincuencia se hacía más delgada. El 26 de octubre de 1997, esa línea se cruzó para siempre. Nathaniel llevaba un rifle de cerrojo calibre 22 robado de un viejo muelle de su barrio, un lugar vinculado a la actividad pandillera. Subió una colina a unos 200 metros de una tienda de conveniencia y esperó. Esa tarde, Ronnie Green, de tan solo 18 años, salió de la tienda con un refresco en la mano. Recién graduado de la preparatoria, no tenía antecedentes penales, ni vínculos con pandillas, ni motivos para temer lo que se avecinaba. Mientras se dirigía a su auto, Nathaniel levantó el rifle, apuntó desde la cima de la colina y apretó el gatillo. La bala impactó a Green en la sien derecha. Se desplomó instantáneamente, falleciendo antes de que llegara la ayuda. En segundos, la vida de un joven lleno de promesas terminó en silencio en el suelo de un estacionamiento. Pero esta no era la primera vez que Nathaniel disparaba el arma. Ese mismo día, había probado el rifle en un parque infantil, disparando los árboles mientras los niños jugaban a solo 15 metros de distancia. Los testigos recordaron los disparos y su risa al apretar el gatillo. Falló a los niños, pero la imprudencia del momento demostró lo poco que comprendía el peligro que corría. Tras quitarle la vida a Green, Nathaniel regresó a su barrio y presumió con sus amigos. Les dijo: «Lo vencí bien,
sin mostrar miedo ni remordimiento. Para quienes lo escuchaban, parecía un juego. Para los investigadores, esto reveló una escalofriante falta de respeto por la vida humana por parte de alguien que apenas tenía edad para terminar la primaria. El caso conmocionó a todo el país. ¿Cómo debería la ley tratar a un niño de 11 años acusado de asesinato? El Código de Menores de Michigan de 1988 otorgó flexibilidad a los jueces, pero el delito desató un intenso debate en los tribunales, la televisión y las casas de todo Estados Unidos. El 10 de diciembre de 1997, la Fiscalía acusó a Nathaniel de asesinato en primer grado. Sin embargo, 2 meses después, el juez Eugene Moore trasladó el caso al Tribunal de Menores después de que los psicólogos concluyeran que Nathaniel tenía una comprensión limitada de las consecuencias. El juicio se prolongó 6 meses. El 16 de noviembre de 1999, el juez Moore lo declaró culpable de asesinato en segundo grado, al dictaminar que las pruebas de premeditación no eran suficientemente sólidas. Nathaniel fue sentenciado al Centro Juvenil de Michigan en Howell, donde permanecería hasta cumplir 21 años. El 18 de enero de 2007, fue liberado y se convirtió en adulto. Pero cargando con un pasado que nunca lo abandonaría, la libertad resultó ser tan difícil como el confinamiento. Nathaniel luchó por encontrar estabilidad, agobiado por el estigma y la falta de oportunidades. 2 años después, estaba de nuevo esposado. El 22 de marzo de 2009, la policía de Pontiac lo arrestó durante una operación encubierta. Había estado vendiendo éxtasis y fue acusado de 2 cargos de entrega y un cargo de posesión con intención de distribuir. El 15 de julio de 2009, el tribunal lo condenó a 20 años de prisión en el Departamento de Correccionales de Michigan. Su segunda caída demostró lo difícil que era para alguien criado en instituciones adaptarse al mundo exterior. Sin trabajo estable, sin apoyo real ni rehabilitación duradera, volvió a caer en la delincuencia. Ahora, en 2025, Nathaniel Abraham tiene 39 años y sigue en una prisión de Michigan. Si el caso de Nathaniel te parece escalofriante, espera escuchar sobre un adolescente que abrió fuego contra niños y, cuando le preguntaron por qué, dio una respuesta que dejó atónito al mundo. Número 1. Brenda Ann Spencer. Tras el divorcio de sus padres, Brenda se mudó con su padre. El dinero escaseaba, y ambos compartían un solo colchón en la sala. En entrevistas posteriores, Brenda reveló que nunca se sintió querida por ninguno de sus padres y que soportaba el peso de la negligencia. Acusó a su padre de abusar sexualmente de ella, pero cuando se lo contó a su madre, no hicieron nada. Ambos padres negaron sus afirmaciones, dejándola con una sensación de abandono e invisibilidad. Creció inquieta e infeliz. En su adolescencia, tuvo dificultades en la escuela y a menudo chocaba con la autoridad. Brenda se consideraba radical y a menudo se refería a los policías como cerdos. Celebraba los informes sobre la brutalidad policial y admitía que quería hacer lo mismo. Muchos compañeros la consideraban inquietante y algunos la describían como inestable. A pesar de sus problemas, demostró tener un don para la fotografía, llegando incluso a ganar un concurso de la Sociedad Protectora de Animales. Mientras aún cursaba la secundaria Patrick Henry, los profesores a menudo tenían que comprobar si estaba despierta o prestando atención. Más tarde, los médicos descubrieron que había sufrido una lesión cerebral en un accidente de bicicleta, lesión que pudo haber influido en su comportamiento errático. Para 1978, su comportamiento se estaba intensificando. La enviaron a un programa para estudiantes con problemas por faltar a la escuela con demasiada frecuencia, y el personal advirtió a sus padres que tenía tendencias suicidas. Ese verano, la sorprendieron disparando a las ventanas de la escuela primaria Grover Cleveland con una pistola de aire comprimido y también la acusaron de robo. Sin embargo, curiosamente, los informes policiales sobre el incidente escolar no mencionaron la pistola de aire comprimido. En diciembre, su agente de libertad condicional le pidió que viera a un psiquiatra. El médico recomendó que la internaran en un hospital psiquiátrico por depresión, pero su padre se negó. En cambio, para Navidad, le regaló un rifle Rage calibre 22 con mira telescópica y 500 cartuchos. Brenda había pedido una radio, no un arma. Más tarde, cuando le preguntaron por el regalo, dijo con tono escalofriante, «Me compró el rifle para que me quitara la vida». La mañana del lunes 29 de enero de 1979, Brenda Spencer, de 16 años, se encontraba dentro de su casa y apuntó con su rifle a los niños que esperaban a que se abrieran las puertas de la escuela primaria Grover Cleveland. El director Burton Ragg, de 53 años, se disponía a dejar entrar a los estudiantes.
El primer disparo de Brenda alcanzó a Cam Miller, de 9 años, simplemente porque vestía el azul, su color favorito. Para cuando terminó el tiroteo, 8 niños habían resultado heridos. Entonces, la mujer se enfocó en el director Ragg, quien intentaba ayudarlos. Disparó y le quitó la vida. Luego, Mike Sache, un conserje de 56 años, murió al rescatar a un estudiante. El agente Robert Rabb, uno de los primeros en llegar, recibió un disparo en el cuello mientras corría hacia la escuela. El ataque pudo haber sido mucho peor, pero la policía rápidamente bloqueó su vista estacionando un camión de basura frente a la entrada de la escuela, impidiéndole disparar a más niños. Brenda había disparado 36 veces antes de atrincherarse en su casa. Durante el enfrentamiento, respondió a una llamada de un reportero local que había llamado al azar a casas de la zona. Para su sorpresa, ella admitió ser la tiradora. Cuando le preguntaron por qué, respondió con frialdad: «No me gustan los lunes». Esto le alegra el día a la policía. Describió a sus víctimas como blancos fáciles y advirtió que les dispararía. Tras varias horas de tensión, se rindió. Según informes, finalmente se rindió después de que los negociadores le prometieran una comida en Burger King. Brenda fue acusada como adulta y se declaró culpable de 2 cargos de asesinato y agresión con arma mortal. El 4 de abril de 1980, al día siguiente de cumplir 18 años, fue condenada a entre 25 años y cadena perpetua. Se retiraron 9 cargos de intento de asesinato. Durante su estancia en prisión, le diagnosticaron epilepsia y depresión, y trabajó reparando equipos electrónicos en la Institución para Mujeres de California en Chino. Obtuvo la libertad condicional por primera vez en 1993. En esa audiencia, alegó que había querido que la policía le disparara durante el ataque e insistió en que había consumido alcohol y drogas ese día. Sin embargo, las pruebas realizadas al momento de su arresto no mostraron drogas en su organismo y la Junta no le creyó. 8 años después, repitió la afirmación, pero su credibilidad fue cuestionada porque nunca la había mencionado. En 2005, le denegaron otra solicitud de libertad condicional tras grabarse en la piel las palabras «sin perdón» y «sola». 4 años después, la Junta volvió a negarle la libertad y dictaminó que no podría ser elegible para otra audiencia durante una década. En 2022, Brenda admitió que no estaba lista para la libertad condicional y aceptó esperar hasta 2025 para su próxima oportunidad. Permanece en prisión en el Instituto para Mujeres de California.